del pueblo manabita en los últimos días, nuestra organización ha creído conveniente organizar este evento de vital importancia para quienes están incursos en diferentes profesiones, principalmente en sus actividades diarias y profesionales. El tema de este curso semipresencial, contención emocional y abordaje adecuado frente a las secuelas psicoemocionales que dejan los desastres naturales, es uno de los temas que principalmente ha considerado de vital importancia nuestra organización. Este evento, reitero, es semipresencial. Esta será la jornada presencial de los cursantes y posteriormente las horas para complementar el mismo serán de manera virtual. El método general frente a una emergencia clínica psicológica es sedar el trastorno, y eso está bien tanto en el nivel de los recursos farmacológicos como en el psicológico. Sin embargo, este método general no asegura de ninguna manera el riesgo del proceso terapéutico. El objetivo sigue siendo prevenir la instalación permanente de los traumas y sus consecuencias. La facilitadora para este programa de capacitación es la doctora Yesenia Rodríguez Ponce, magíster en terapia familiar y sistémica de parejas, perito acreditado del Consejo Nacional de la Judicatura, docente universitaria con amplia trayectoria en nuestra provincia y el país. Sin más palabras, el desarrollo del programa y de todo el evento a cargo de la doctora Rodríguez. El evento a realizarse, si no se realiza con la apertura, con la intervención de los participantes, no tendrá el debido proceso, ya que estamos acá para interactuar ante un tema que en nuestro país ha sido prácticamente aislado y que la motivación ha tenido que ser después de haber vivido esta situación. El tema por el cual voy a iniciar es sobre los primeros auxilios psicológicos y emocionales, pero no sin antes poderles invitar a que ustedes tengan un amplio conocimiento de la forma como vamos a trabajar. El conocimiento se adquiere, la práctica es lo que se realiza en el día a día de acuerdo a nuestra realidad. Yo les invito a través de este programa a que realicemos, así como en otros países, tenemos un país vecino como es Chile, donde ellos ya están capacitados, donde ellos ya tienen programas especiales para intervenir en este tipo de desastres naturales. ¿Y por qué no nosotros, ahora que lo hemos vivido, partir desde el conocimiento, desde la experiencia de los países que ya lo vivieron? Yo les invito que a través de estos conocimientos que vamos a adquirir, realicemos un programa de intervención, que estemos preparados profesionalmente para en el momento preciso poderlo ejecutar. El objetivo principal de este conocimiento que yo pueda compartir con ustedes es que ustedes al final tengan un producto, y ese producto es la propuesta que ustedes puedan realizar a nuestro país en base al conocimiento adquirido. Vamos a llevar un trabajo el día de hoy presencial, pero en los días posteriores nos vamos a manejar con un módulo, porque he realizado un módulo para ustedes, para que ustedes puedan obtener luego todas las estrategias metodológicas para poder hacer un planteamiento en nuestro país, debido a las realidades naturales, sociales, porque el enfoque está basado en tener un conocimiento, un aprendizaje, pero que este vaya más allá de que yo sé, yo conozco. La idea es que usted como profesional, usted como estudiante, pueda ejecutar ese accionar en el momento que el país lo necesite. Entonces, la propuesta es esa, que ustedes a través del conocimiento puedan hacer. Este es el hacer. Luego de un conocimiento, aprendizaje,
es el hacer, ¿sí? Entonces yo les invito a ese hacer, así como lo han hecho otros países, ¿por qué no hacerlo nosotros también? Ya que no hemos estado preparados para este tipo de desastres naturales, no estamos preparados como profesionales, desde el punto de vista psicológico tampoco estamos preparados. Entonces nosotros tenemos que tener primero una autoayuda, debemos de tener y cumplir con ciertas reglas como ser humano, como parte de una familia, como parte de este desastre natural. Entonces no podemos ir a ciegas a intervenir. Entonces primero este proceso de aprendizaje que vamos a hacer debemos de realizarlo nosotros mismos para luego así ir preparados a ese grupo humano que nos necesita. Entonces yo les invito también a la interacción, porque solo así podemos aprender más en base a la realidad. Entonces vamos a iniciar el programa con este tema de los primeros auxilios psicológicos y emocionales. En la historia se habla en los centros, en los hospitales, más bien desde el punto de vista de salud, de que desde la parte médica que podemos brindar los primeros auxilios, pero la parte de los primeros auxilios psicológicos nace con una formación desde el 2012, donde se experimentan ciertos componentes principales, leves, breves, ante estas situaciones que se puedan estar dando en nuestras vidas. Entonces se lo enfoca como un auxiliar a la persona que afronte una crisis. Es decir, que es una forma, es una técnica de estar allí y darle ese auxilio emocional a la persona en el momento de una forma leve y breve, porque es lo que necesita. De esta manera, restablecer el control de sus sentimientos para confrontar la realidad y establecer el contacto con la situación. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que nosotros damos ese auxilio, la palabra mismo lo dice, auxilio al instante, yo tengo que, en base a esa realidad, hacer que esa persona, esos sentimientos y esas emociones, lo saque, lo aflore, porque está viviendo un momento que nadie lo planificó, que ella no se lo esperaba. Entonces tenemos que en ese momento aprovechar esa instancia para que esta persona, en base a la realidad que está viviendo, lo pueda elaborar y poderlo enfrentar en lo que viene. Es de esta manera que la Organización Mundial de la Salud, desde el 2012, menciona que aunque todas las personas que sufren una situación emergente, sea la condición que sea, siempre va a haber una condición o una reacción psicológica, que esta reacción es totalmente diferente de una persona a otra. No toda persona va a reaccionar de la misma forma, porque todos los seres humanos somos individualizados, y como somos uno, entonces partimos de ¿qué? De que yo soy único, y eso, ser individual, me hace reaccionar de forma individual. ¿Y de qué depende? Esto depende del grado, de los factores que yo como persona haya vivido. Por ejemplo, depende de la intensidad de este desastre natural. Depende de qué, de cómo yo como persona esté acostumbrada a experimentar mis acontecimientos personales. Por ejemplo, si yo como persona tengo una historia de vida, porque todos tenemos una historia de vida, entonces tengo que ver, si yo como persona pasé una situación de un accidente, tengo que medir
cómo reaccioné, cómo fueron mis emociones en esa época de ese accidente. Entonces, dependiendo de cómo yo haya ido reaccionando emocionalmente, puedo tener una reacción ante un desastre como un desastre natural. Asimismo, el apoyo de las otras personas, el estado físico, las historias personales, familiares, porque esto es parte de la vida de uno, y de esta manera poder nosotros como profesionales saber y conocer que cada ser humano va a reaccionar de manera diferente. Asimismo, en los niños, no esperemos que los niños vayan a reaccionar de la misma forma, porque conocemos como psicología evolutiva que cada fase, que cada año de los niños tienen reacciones diferentes. Por ende, ante un desastre natural, sus reacciones también van a ser diferentes según las edades. Entonces, hasta aquí conocemos que toda persona que sufre una situación, un evento, va a reaccionar. Nadie está exento de esa reacción. Por muy centrados, por muy equilibrados que seamos, siempre vamos a tener una reacción. Y esa reacción va a depender de las historias de vidas que nosotros hayamos tenido como ser humano, como un ente familiar, como un ente social. Siempre vamos a depender de estos factores de vida. Entonces, la historia de los auxilios psicológicos que nosotros podemos brindar como profesionales, siempre y cuando nosotros estemos preparados, porque las reacciones psicológicas las vamos a tener, pero necesitamos estar preparados para lo que nosotros vamos a realizar, porque no podemos ir a enfrentar un grupo humano que está en crisis de ansiedad, de pronto depresión, si nosotros vamos a ir también con una crisis de ansiedad. No podemos hacer ese contacto de síntoma con síntoma. Entonces tiene que haber una autopreparación. Estos alcances tienen limitaciones también. Entonces tiene como punto directo es reducir a corto y a largo plazo la angustia inicial producida por eventos traumáticos y para promover el funcionamiento adaptativo y las habilidades de afrontamiento. ¿Qué nos indica esto? Que nuestro objetivo de intervenir es a corto y a largo plazo en lo que yo estoy viendo en ese momento, porque depende de esto a lo que se viene después, y poder sacar la fortaleza de esta persona para que pueda afrontar lo que se viene. Y por eso es necesario que la persona que está ante un evento de crisis conozca y reconozca lo que le está pasando. Entonces no podemos esperar, no podemos dejar pasar por alto el sentimiento, el pensamiento, la conducta de esta persona, porque tenemos que intervenirla. Por eso se llama primeros auxilios, los auxilios psicológicos, porque lo que está pasando allí ante la crisis puede ser la base para un estrés postraumático. Entonces debemos de tratar de que la persona que está en esa crisis saque, aflore todo lo que está sintiendo. En ese momento la persona no le interesa lo que usted piense, lo que usted le pueda decir. El auxilio psicológico o el tipo de intervención que se hace es todo lo contrario. Es que esa persona saque lo que está sintiendo, lo que está pensando. Porque si usted le dice cálmese, no se va a calmar. Si usted le dice ya pasó, no sabemos qué va a pasar. Entonces debemos de estar nosotros también conscientes de esa realidad, porque no es nuestro criterio, no es nuestro pensamiento, no es nuestro sentimiento, es el de esta persona que está en la crisis.
Entonces eso es lo que ese es, como quien dice, es el respeto que esta persona merece ante la situación que está viviendo, porque es ella. En ese momento ella se convierte en ¿qué? En un todo, ella o el grupo con el que se esté trabajando. Entonces debemos tener como base fundamental de que esto nos permite, ¿qué cosa? Es conocer a esta persona en crisis. La intervención psicológica en crisis se orienta hacia la expresión de los sentimientos y experiencias. Es exactamente lo que les estaba diciendo, porque es la parte interna que sale a ese mundo externo por el evento vivido. Entonces no podemos ir más allá de pronto conocer en ese momento la historia familiar, o sea, no es ético y no es prudente hacer preguntas referentes a la historia de vida. Simplemente es el momento, por eso se llama crisis, por eso es primeros auxilios, es lo que tenemos, es lo que estamos viendo, es lo que estamos escuchando, y eso es lo que tenemos que explorar en ese momento. Dentro de los estudios realizados y de pronto a medida que se han dado situaciones eventuales en otros países, son los que nos han permitido y nos han fortalecido para realizar trabajos acá en nuestro medio. Con el hecho sucedido el 16 de abril, ustedes bien saben de que nuestro país tuvo el apoyo internacional, porque en realidad nosotros no estábamos preparados en ningún sentido. Entonces, los grupos psicológicos que se trasladaron hasta acá hicieron un trabajo en los albergues, en todas las áreas de acogimiento que se encontraban. Entonces, esto permitió conocer, hecho una revisión metodológica, científica, el trabajo que se ha realizado en Chile, un país vecino que más bien ha estado acostumbrado a enfrentar este tipo de situaciones, y una de las técnicas que más se utiliza en este tipo de eventos es la de Delfín. Entonces, esta técnica, aquí no vamos a necesitar mucho protocolo, muchas sesiones como estamos acostumbrados a trabajar psicológicamente. Esto es algo muy práctico en el momento, porque es la técnica conocida como el desahogo, que era una de las cosas que yo les estaba indicando, porque esa persona que está en esa crisis, ¿qué es lo que necesita? Desahogarse, sacar esa emoción, sacar el pensamiento, esas ideas, esas imágenes que quedaron impregnadas en su cerebro, en su parte psíquica. Entonces, eso es lo que permite que reaccione emocionalmente, porque están esas ideas, están esas imágenes. Entonces, esta técnica permite que la persona se desahogue, que la persona saque. ¿De qué manera? Generando emociones asociadas al miedo, la tristeza y el enojo, porque esas tres emociones son las más frecuentes en este momento. Esa impotencia, esa situación de miedo, ese llanto, esa tristeza. ¿Por qué? Porque no sé dónde está mi familia, todo lo que acabo de perder, quizás muerte, las pérdidas materiales. O sea, estas emociones son las que aparecen en ese momento y hacen que esta persona reaccione de una manera que ni él ni nosotros como profesionales sabemos cómo va a reaccionar. ¿En qué consiste? En intervenir inmediatamente producido el evento del trauma. De este modo se reducirán las cargas emocionales que pudieran haberse desencadenado. Para ello se busca que el sujeto pueda simbolizar, poniendo palabras en la angustia. Es decir, que tú le puedes decir a la persona, dígamelo como usted me lo quiera decir. No le vamos a poner la palabra técnica, ni buscarle el protocolo. Simplemente exprésese como usted desee. Yo recuerdo, me tocó trabajar en la situación que pasó acá. Recuerdo haber visto una señora
que estaba en los albergues. Me llamó mucho la atención, ella estaba con una mirada muy fija, estaba mirando al horizonte. Entonces me acerqué, la saludé. Obviamente no le iba a preguntar qué le pasaba, porque preguntarle qué le pasaba yo creo que estaba de más. Le dije que si me permitía conversar con ella. Entonces, en la postura que tenía, que estaba de pie y la mirada perdida, ella empieza y me dice, estoy mirando. Ni siquiera me dijo sí, nada, simplemente empezó a sacar. Me dice, estoy mirando, precisamente en esa parte de ella estaba construida mi casa y mire lo que ha quedado. O sea, una casa totalmente derrumbada. En ese momento la señora tenía una expresión en su mirada, en su rostro, totalmente de tristeza. Ella lo había perdido todo. Entonces, el momento de la escucha activa permitió que la señora se desahogue. Y esa tristeza se convirtió en llanto. Y empezó a sacar, porque en todo el proceso, porque eso ya habían pasado como 15 días del evento, pero la señora con nadie había conversado de cómo ella se había sentido. Entonces, esta técnica es la que permite, ¿qué cosa? Que la persona saque y haga ese desahogo sin ser criticada, sin ser censurada, simplemente es que ella hable. Nuestra labor en ese momento es muy poca de palabras, porque ya cuando nosotros hacemos otro tipo de intervención con la misma técnica, el objetivo principal es cuando lo hacemos en grupo. Podemos hacer forma individual, en este caso que no, por ejemplo, lo que me pasó a mí, yo no preparé ese momento, yo no preparé esa visita, simplemente se dio. Entonces, hay dos momentos, se puede dar de una manera inesperada, como se puede dar una planificación cuando lo hacemos en grupo. Entonces, los objetivos son los mismos, solo que al realizar el proceso ya tiene otro tipo de intervención. Por ejemplo, que los objetivos en los dos son aliviar la carga del estrés asociada a la pérdida. Entonces, el objetivo es sacar esa tensión, sacar todo eso que está sintiendo. Generar un espacio en donde se pueda expresar de forma segura los sentimientos y pensamientos relacionados con lo vivido. Asegurarle que esa persona que va a hacer ese desahogo se sienta segura. Sienta que por lo menos en ese momento no le va a suceder nada. Favorecer el apoyo intragrupal entre los que se han visto implicados por la misma situación de pérdida. Esto es cuando lo trabajamos en grupo, el grupo se identifican. Ustedes saben, como profesionales, como estudiantes, de que todo lo que trabajamos en grupo tiene que tener situaciones en común. Eso que es común quiere decir que todo el grupo de personas ha vivido lo mismo, pero no piensa lo mismo ni siente lo mismo. Simplemente el detonante es el mismo. Anticiparse a los problemas y prevenir posibles secuelas psicopatológicas en los miembros del grupo. Debemos, cuando ya estamos trabajando directamente con la técnica en grupo, debemos hacerle conocer al grupo lo que puede pasar si no sacamos esa emoción. Hay que decirle que se puede venir un estrés postraumático, no precisamente con la palabra estrés postraumático, porque ellos no van a asimilar la parte técnica, sino que decirle en qué consiste y qué están sintiendo en este momento, y eso es que a largo plazo se puede quedar si no se lo trabaja. Entonces, hay que hacerle conocer. El grupo de personas tiene que tener un conocimiento acerca de este síntoma. Otra de las situaciones que se trabajan es normalizar en cada una de las personas las reacciones que se están teniendo y evitando que se sientan diferentes al resto del grupo. O sea, el objetivo principal es ese, de que todos se sientan identificados y que todos manejen la misma situación y que vayan buscando los recursos personológicos y que las experiencias del uno les sirva al otro también.
sin herir susceptibilidades, sin permitir que el uno pueda criticar, señalar o juzgar. Simplemente la técnica es que saquen lo que están sintiendo. Hay personas que te dicen, grupos de niños, una niña de 12 años decía, yo estaba ese día sola en mi casa, nunca me sé quedar sola, pero ese día me quedé. En el momento que sentía que todo se estaba moviendo, salí corriendo. A pesar del miedo que sentía, salí corriendo. No había luz. Sabía dónde quedaba la escalera, dónde estaba la puerta y logré salir. Entonces, una niña que no está acostumbrada a quedarse sola, una niña temerosa, en ese momento, imagínense el nivel de miedo que tenía. Sin embargo, su fortaleza fue de movimiento, fue motriz. Como conocía su casa, sabía por dónde tenía que llegar y poder salir. Entonces, ese tipo de fortaleza va sirviendo y las vamos puntualizando. Los pasos de la técnica. La técnica comienza precisamente con una introducción explicándole al grupo en qué consiste. No podemos tener agrupadas a las personas si no le damos a conocer qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer. Hay que darles ese tics de introducción, hay que hacerles conocer lo que vamos a hacer. No podemos caer en el error y empezar a ejecutar una técnica sin explicar qué es lo que vamos a hacer. Los participantes deben tener claro la información que se origina, por qué están en grupo, qué es lo que van a hacer allí, y que todo lo que se va a hacer allí va a ser de manera confidencial, que nadie lo va a saber. En un segundo momento nosotros hacemos preguntas como las que ustedes ven allí. ¿Qué fue lo que pasó y cómo ocurrieron los hechos? ¿Qué sintieron? ¿Qué ruidos recuerdan? ¿Percibieron algunos olores? Ustedes se darán cuenta que este tipo de preguntas está muy relacionado con lo que puede pensar y sentir una persona que tenga un estrés postraumático o una ansiedad generalizada. Hay personas que cuando tú les has diagnosticado que están con este tipo de situaciones psicológicas, dicen, por ejemplo, en los casos de violación, dice, cuando te está narrando el hecho, la niña suele decir, es que aún siento el perfume de él, aún siento ese olor que me molesta. Entonces es precisamente que hincamos un poquito, hurgamos con este tipo de preguntas cuando ya el grupo de personas se siente más en confianza porque ya le hemos dicho qué hacen allí, qué vamos a hacer y sobre todo de que todo lo que se diga va a quedar en ese grupo de personas. Entonces, el darle esa parte de confianza, el darle ese don de empatía, permite que yo como profesional pueda indagar un poco más. Una vez que nosotros ya tenemos como una historia de lo que ellos nos puedan relatar, les podemos decir que saquen ahora sí, en la tercera fase, le invitamos que expresen sus pensamientos y sentimientos. Entonces, ahora sí, ¿y tú qué piensas de esto? Y exploramos el pensamiento. Luego de haber explorado el pensamiento, vamos, ¿y qué están sintiendo? ¿Qué les hace sentir? Entonces, esto es importantísimo, cómo yo llego a explorar el pensamiento y cómo llego a explorar el sentimiento. Lo podemos hacer de forma verbal, como también lo pueden hacer de forma escrita y también lo pueden hacer con gráficos. Entonces son tres situaciones a las que podemos que este grupo pueda manifestar. Habrá muchas personas que no quieren hablar, eso no significa que no están afectadas. Habrán unos que hablan mucho, habrán otros que prefieren escribir, habrán otros que prefieren dibujar. En el módulo que yo les estaba indicando, que les voy a facilitar, ese módulo
ustedes lo van a obtener. Ya vamos a coordinar para que en el momento que yo tenga la lista de todos los participantes de este evento, se van a conectar conmigo, yo les haré llegar el módulo. En el módulo están las técnicas más especificadas, hay ejemplos, hay casos, entonces ustedes van a tener un material en el cual puedan ampliar conocimiento y desde luego pues hacerme todas las preguntas que ustedes deseen, ¿sí? Entonces, este espacio que se les brinda de conocimiento es más bien para interactuar a través del aprendizaje de conocimiento para luego llegar a la práctica. Entonces, continuamos con la técnica. Una vez ya terminado, hacemos una etapa de devolución. Nosotros tenemos que haber sido receptores de todo eso que manifestaron, tanto en pensamientos y sentimientos. Tenemos que devolverle cuál es la situación de ellos e indicarles de que si necesitan un tratamiento o no necesitan un tratamiento. Entonces, a partir de ese momento nosotros tenemos como un diagnóstico situacional de lo que está pasando con ese grupo de personas. Entonces debemos tener claro de qué está pasando con estas personas. Entonces esta técnica sirve primero para que la persona saque, se desahogue. Segundo, para yo como profesional tener un conocimiento de qué está pasando con este grupo y de esta manera poder derivar. Llevamos un registro donde está la fase y donde está lo cometido. Entonces, esta fase tiene una introducción, como se los dije antes, tiene el hecho que narran, ¿verdad? Tiene los pensamientos, como les dije, cuáles son los pensamientos de estas personas, las reacciones y los síntomas. Vamos anotando, porque esto nos va a permitir para nosotros tener una información clara de qué está pasando con las personas. Y de esta manera, pues, la enseñanza que nosotros le podemos dar a estas personas, hay una enseñanza muy directiva, le podemos decir, de lo que en realidad está pasando, de lo que nosotros también conocemos. Entonces, de esa manera le damos una enseñanza y que si las personas mantienen este síntoma de tristeza y de miedo, el día de mañana se puede ocasionar un estrés postraumático. Entonces, le estamos enseñando acerca de lo que está pensando y sintiendo. Entonces, de esta manera, pues también podemos hacer una revisión sobre el seguimiento, porque estas personas tienen que tener un seguimiento, porque si yo voy a derivar, yo tengo que estar segura de que esta persona, pues, va a hacer un tratamiento. Entonces, este es un esquema más o menos de cuál es el proceso de la técnica. Otra técnica de las que se utiliza en este momento, pero esta es una técnica, yo siempre digo, es una técnica flash, porque se la debe de practicar, se la debe de poner en práctica en las primeras 24 horas. Yo digo, bueno, esto podría ser en un país que esté acostumbrado a este tipo de eventos y que ya esté como más organizado, donde haya un planteamiento de los profesionales. Por eso es que me nació invitarles a ustedes que realicen ese plan de acción en nuestro país, porque es una técnica que simplemente está conducido en una atmósfera de apoyo mutuo. Yo me puedo encontrar una persona en crisis y en ese momento yo le puedo hacer la técnica, que el objetivo es crear una atmósfera positiva y de apoyo en el cual las inquietudes, preocupaciones y reacciones iniciales puedan ser expresadas. Ejemplo, una persona en crisis tiene muchas inquietudes, ¿verdad? Esas inquietudes en ese momento las va a manifestar. Entonces nosotros hacemos un apoyo inmediato. Quizás una de las inquietudes es, se me cayó mi casa, ¿yo qué voy a hacer? Tener las alternativas, vamos a ir acá. Entonces le damos ese apoyo. Preocupaciones, bueno, habrán muchas. Entonces tratar de dar una respuesta a esas tres situaciones que se dan en la persona. Las inquietudes, las preocupaciones y las reacciones iniciales de llanto. O sea, es estar allí y poder, como quien dice, es tener como un soporte. Esto es como un soporte
donde no podemos hacer mucho. Simplemente es ese apoyo, quizás con el toque de tu mano hacia la espalda de esta persona que le vas a escuchar, puede servir de mucho. No se debe permitir las críticas destructivas, se debe alertar la aceptación y contener el humor. Entonces, si estamos ante un desastre natural y hay muchas personas con la misma crisis, puede darse de que entre sí, siempre y cuando la parte psicológica de una sea más fortalecida que la otra. Pero como yo les decía, acá nosotros no hemos estado preparados para esto. Quizás con un tipo de capacitación, que es el objetivo de ahora que todas las personas tengamos un conocimiento acerca de este tipo de situaciones, qué hacer ante los sobrevivientes de un terremoto, ¿sí? Entonces, es una técnica que se da antes de las 24 horas del hecho. Es muy práctica y es al instante. Esta técnica de desmovilización psicológica es para el grupo de personas que va a intervenir. Es una técnica que no es para el grupo de afectados, no, es para el grupo que va a intervenir, para el grupo de bomberos, para el grupo de rescatistas, el grupo de psicólogos, trabajadores sociales, de médicos, o sea, es para los que vamos a intervenir en ese desastre natural. Ya, es una técnica que se le llama así como el descanso, es un descanso breve para las personas que van a hacer esta labor. Es muy breve e informativa, es donde este grupo desea y necesita recibir todo el apoyo de pronto de hojas informantes, de saber cuál es el riesgo que se está pasando. O sea, es el fortalecimiento que necesita ese grupo de personas que van a intervenir con el grupo vulnerable o que ha sufrido el desastre natural. Entonces, para estos actores es un periodo de descanso breve e informativo inmediatamente después de que el personal ha sido liberado de su tarea activa en las escenas de un incidente traumático a gran escala, por ejemplo, un desastre, y ante lo que regresen a sus deberes rutinarios. O sea, es como los 15 minutos a 20 minutos que tú necesitas previo a irte allá a trabajar con ese grupo vulnerable. Entonces, esa técnica netamente es para las personas que van a trabajar. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para prever información sobre el incidente y las reacciones del personal involucrado, suministrar información, dar una oportunidad para descansar, mitigar el impacto del incidente, porque nosotros también necesitaríamos, estar en una parte donde yo pueda expresar mis sentimientos, mis emociones, de lo que yo estoy absorbiendo de todo este trabajo que estoy realizando. Entonces, establecer expectativas positivas sobre el futuro, mantener esa parte positiva de que yo voy a trabajar con este grupo y este grupo va a tener ese positivismo de parte mío porque yo lo voy a incorporar también. Hacer una evaluación preliminar del bienestar del personal después del incidente y sus necesidades de servicios de seguimiento. Y de esta manera, con todo esto vamos a reducir la vulnerabilidad de nosotros como profesionales, porque somos seres humanos, tenemos una historia de vida, hemos pasado por el evento traumático, entonces no es que nosotros nos sentimos. Entonces, con este tipo de técnica, que es donde el grupo profesional o grupo de estudiantes se desmoviliza, se desconecta del trabajo y viene acá, entonces al venir acá también hace esa fortaleza que necesita, y esto permite que no se convierta en vulnerable al trabajo que está realizando. Todo esto permite que esta persona refuerce
el trabajo que está realizando. Ahora, ¿cómo y cuándo lo hacemos? Esto debe ser en un periodo de 15 minutos. Ese es el primer examen. Un periodo de 15 minutos a 20 minutos antes de ir allá al grupo. Antes de irme a enfrentar a esa realidad, yo debo de fortalecerme. Yo debo de ir a este grupo de acá, porque siempre vamos a tener personas que están detrás de nosotros. Entonces es necesario hacer como esa descarga también, y eso nos permite tener información. Ustedes saben que en este tipo de situaciones todos los días hay una noticia nueva, que si las réplicas, que si los peligros que tenemos, y que si viene el tsunami, que si no viene el tsunami. Entonces en ese momento nosotros vamos a tener esa información que necesitamos, cuáles son las alertas y todo esto. Entonces eso lo hacemos en 15 minutos antes de ir allá. En el segundo segmento lo hacemos 2 veces. Son de 20 a 30 minutos donde van a descansar y van a comer algo. Eso es preferible hacerlo en un ambiente totalmente relajado, en un ambiente que no, más bien ahí no se hable del problema, sino que todo lo contrario, se ve una situación de descarga también emocional para la persona que está trabajando. Entonces aquí tenemos un poco más de teoría, que es lo que ya les he venido hablando, de los 10 a 15 minutos, qué es lo que se debe de dar en ese momento, ¿ya? Entonces en la primera fase sí podemos hablar de los aspectos cognitivos, físicos, emocionales y los comportamientos que están pasando con este grupo, porque eso nos va a permitir fortalecernos un poco más. Entonces no es que en ese momento nosotros somos los expertos, no, todo lo contrario. En cualquier momento puede haber una diferencia, en cualquier momento se puede dar cualquier situación que nosotros no la sabemos, y el hecho de estar interactuando como grupo de personas profesionales o estudiantes que estemos dentro de las brigadas nos va a fortalecer más. Este autor dice que esto simple y llanamente lo clasifica de esta manera: se desarrolla bajo la consigna: nadie regresará a sus hogares o labores acostumbradas sin antes haber pasado por esta actividad. O sea, es como, la técnica es como para ti, la quieras o no la quieras, porque no te puedes ir ni a las actividades laborales ni a tu casa con tremenda carga emocional que has absorbido de todo el trabajo realizado. Entonces, estas 3 técnicas, y ustedes ven que la he puesto lo contrario, la más compleja está de primera, la menos compleja está intermedio, y la que es para uno la ubico a lo último, porque lamentablemente cuando no existe un plan de acción o no existe una planificación, esto es lo que nos sucede. Entonces no estamos preparados. Al tener el conocimiento, ustedes ya en este momento deben de tener en mente ciertas ideas, ciertas imágenes, cómo nosotros, que no estamos preparados para esto, podemos hacer un plan de intervención para nuestro país que lo necesita como profesionales. Entonces yo les invito con estas 3 técnicas a pensar, a reflexionar qué podemos hacer. Luego que hacemos este trabajo, que es por lo general dentro de las primeras horas del evento o del desastre natural, es lo máximo que podemos hacer, porque en realidad hasta ahí, utilizando estas técnicas, nosotros ya tendríamos un conocimiento, un diagnóstico situacional no definitivo, pero sí preliminar, en la que tenemos que prepararnos como profesionales a lo que se viene, porque si yo ya tengo claro que este grupo está propenso a un estrés postraumático por los síntomas encontrados, entonces
yo ya tengo que tener también un plan de acción para lo que se viene. Ahora, ese es un tipo de intervención que hacemos. Existe el otro tipo de intervención que es para superar la pérdida y el duelo, que es el más emocionalmente para nosotros tenemos que estar muy bien preparados. Yo siempre digo, no es lo mismo hacer un proceso terapéutico dentro del consultorio, con el paciente cotidiano, con el paciente que busca la ayuda, a ir a elaborar un duelo donde lo procesamos conjuntamente con la persona. Este proceso de duelo sirve mucho tanto para la persona que tiene la pérdida como para nosotros. Por eso siempre digo que esa partecita de nosotros intervenir, no toda persona, no todo profesional lo debe de hacer. Tendría que hacerse un autoanálisis, una revisión de cómo están sus procesos de pérdida. Todos los seres humanos, todos hemos tenido pérdidas. Entonces habría que revisar, porque las técnicas para procesar la pérdida, el dolor, es muy confrontativa. Entonces, tanto para la persona que lo está pasando como para el profesional. Y nosotros como profesional, no es que no vamos a sentir en ese momento, sí vamos a sentir, pero tenemos que mantenernos emocionalmente, porque si las emociones se nos alteran, podemos hacer algo contraproducente con la otra persona, ¿ya? Entonces es importantísimo la autorrevisión para enfrentar este tipo de trabajo. Entonces este es uno de los más importantes y de los más peligrosos, podría decir, para nosotros como profesionales, como es el manejo psicológico del duelo en situaciones de desastres naturales. El apoyo y la recuperación emocional, el objetivo principal es proporcionar la elaboración de ese evento crítico en los ámbitos de la crisis y la post-crisis a nivel individual, familiar y grupal. Nosotros tenemos que tener claro de que ese objetivo que vamos a lograr, porque tenemos que elaborar, procesar ese momento crítico, tanto con la persona que de pronto está ahí con la crisis, pero recordemos que esa persona que está ahí con la crisis tiene familia. Yo les hablo de este enfoque porque yo soy sistémica y siempre voy a estar acogiéndome a esa parte que es la familia, el sistema familiar. Entonces, ese sistema familiar y ese grupo social que rodea a esta persona, porque ¿de qué te sirve a ti como profesional el alivio sintomático de esta persona si la familia está provocando también está haciendo una crisis y provoca que la crisis de esta persona sea más alta y quizás el grupo de amigos? Entonces, mira lo complejo que es y cómo debes de abordarlo de una manera sistémica para poder ir aliviando paulatinamente este proceso de pérdida. Al realizar las intervenciones en crisis, podríamos, dependiendo del enfoque que se le dé, podríamos dar una asesoría psicológica, la psicoterapia breve, los espacios grupales de reflexión, discusión de la autoayuda con las personas directamente afectadas por el desastre. O sea, el intervenir en crisis tiene muchos componentes y que sí, yo les invito a que aprendamos de los diferentes enfoques. ¿Por qué? Porque en una situación de desastre, la situación te obliga a ir más allá de pronto de lo que tú tienes preparado. Quizás me invitan a ese grupo de rescate y yo voy preparada para trabajar con la víctima, pero quizás no voy preparada para trabajar con la familia o con el grupo. Entonces tenemos que ir enfocados a ir más allá de esa invitación que me están haciendo o de eso que yo estoy preparada. Siempre tenemos que pensar en más allá.
Por eso yo les digo de que lo principal es el autorreconocimiento, el autoanálisis que yo me pueda hacer como profesional de qué tanto yo estoy preparada emocionalmente para este tipo de situaciones y poderlas enfrentar. Se puede aplicar en corto tiempo y favorecer la expresión de las emociones, la elaboración del duelo, la aceptación, la adaptación al cambio y la recuperación de la palabra, la identidad, la autoestima, la dignidad, la confianza, la convivencia, además de proporcionar la reestructuración del sentido y proyecto de vida personal, familiar y comunitario. O sea, ahí ustedes ven, este texto es la clave. En este texto tenemos todo lo que vamos a hacer. Porque no tenemos un todo, tenemos a la persona, tenemos al grupo familiar, tenemos al grupo de amigos, a las personas más cercanas y elaboramos una serie de situaciones, tanto así que llegamos a hacer un proyecto de vida familiar y comunitario. Entonces, siempre tenemos que llevar el enfoque más allá de esta persona. Yo no puedo ir direccionada a que con esta persona voy solo a trabajar. No, porque recuerden que esta persona depende de una familia y de un grupo social, ¿sí? Entonces todo esto necesita una preparación, un conocimiento, porque no, la universidad nos da el conocimiento general, pero en realidad el verdadero autoconocimiento, la verdadera preparación está en cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos a hacer las intervenciones con los sobrevivientes, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un sobreviviente en crisis, desesperado, ¿por qué? Por las personas desaparecidas, por los fallecidos y las pérdidas materiales. Ese es el principal enfoque que debemos de llevar. Estas personas solo tienen imágenes y pensamientos intrusos, es decir, que su parte cognitiva está totalmente descontrolada, disfuncional, porque las imágenes y las ideas es lo que totalmente tiene perturbada a estas personas. Ahora, estas personas que cognitivamente, mire que yo siempre pongo este ejemplo, digo, es un desastre natural que provoca un desastre psicológico, porque las imágenes y las ideas, los pensamientos, las conceptualizaciones que las personas pueden hacer en ese momento son terribles. ¿Y eso qué ocasiona? La culpa y el sentimiento de fracaso. Yo tuve la culpa porque no hice esto. Yo tuve la culpa por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, la culpa los agobia. Y eso hace que nazca un sentimiento de fracaso. Yo no puedo más. Ya no doy más. ¿Qué puedo hacer? No tengo esperanza. Todas las puertas se me cerraron. Entonces, esa es la realidad que vamos a encontrar. Cuando trabajamos netamente con las personas desaparecidas, nace una esperanza. Cuando trabajamos con personas que ya son fallecidos, tenemos que confrontar esa realidad. Ustedes saben que todo duelo hay que confrontarlo. No es decirles, no, en este momento no, porque esperemos el después. No, hay que confrontarlo. Y para esto es la preparación tanto del psicólogo como de la persona que va a confrontar. Entonces, en las pérdidas materiales, pues, lo que tenemos, ahí sí nos tenemos que ir un poco más a la realidad social que tenemos y bueno, y los proyectos que se pueda presentar el país ante esos desastres. Entonces, ante esos tres parámetros, tenemos que tener también nosotros algo claro. Primero, que si nos coge de improviso, que por lo general es así, no sabemos cómo el país va a reaccionar ante este tipo de situaciones. Pero de que vienen alternativas, las hay. Y actualmente pues nosotros las estamos viviendo y ese es un aprendizaje también para nosotros. Dentro de los pasos para el tratamiento, mire que hemos venido de situaciones
Primero hablamos de las primeras 24 horas de cuando surge el desastre. Luego hablamos de una técnica grupal, cuando ya la gente está como ubicada en sectores, tratando de cuidar, de proteger de una forma integral tanto a adultos como a niños. Y también venimos de una técnica que es para el grupo de personas que está trabajando. Entonces ahora ya vamos a entrar a algo más específico después de todo este desastre. Después de todo esto, nosotros tenemos que tener claro estos pasos para el tratamiento, que es aceptar y conocer los sentimientos de la persona. No podemos etiquetar o poner de ejemplo, uy, yo pasé lo mismo y mírenme cómo estoy. Entonces eso sería fatal. Tenemos que aceptar ese síntoma, ese dolor, esa tristeza, ese sentimiento, esa creencia. Tenemos que aceptarlo para que de esta manera esa persona se sienta de que quien le está al frente de él o de ella es una persona a quien puede en realidad manifestarle lo que piensa y lo que siente. Entonces debemos de aceptar y conocer. Por eso ya ha habido un previo conocimiento, como yo les indicaba, que si no conocemos, pues cómo vamos a tratar de intervenir. Apoyar el comportamiento de enfrentamiento, era lo que les decía. Entonces nosotros tenemos que apoyar, ser ese apoyo de esa persona que está con ese dolor. No es que le vamos a decir, usted tiene que ir donde está el cadáver y mirarlo. No. Es el apoyo y el acompañamiento. Ya vamos a ver la técnica de la confrontación, donde tenemos que estar allí con la persona. Entonces, por eso yo les digo de que primero tenemos que estar nosotros preparados ante este tema. No debe quitar las esperanzas en cuestiones de desaparecidos. Identificar la fuerza y recursos personológicos. Eso es importantísimo. En el momento que tú hablas con esta persona, es importante saber, cuando aceptamos y conocemos, cuando hacemos el conocimiento de lo que esta persona piensa y siente, tenemos que ir viendo cuáles son las fortalezas personológicas, cuáles son esos recursos como persona, cómo estas personas igual, a pesar de estar dolidas, tienen fortalezas, ¿ya? Porque no es que se pierden todas. Preguntarles, ¿alguna vez usted ha sufrido algo similar o algún dolor, algún sentimiento similar que ha tenido? ¿Qué le sirvió, qué le ayudó en ese momento para que en este momento sea esa fortaleza de seguir? Identificar las creencias positivas, es más o menos explorarlo como yo le estoy diciendo. Esa creencia positiva que todavía le queda, esa esperanza que está ahí todavía, esa lucecita. ¿Qué puede hacer mañana a pesar de esa realidad? Proponer una alianza terapéutica. Ustedes todos tenemos que tener claro que es una alianza terapéutica. En base a esta realidad, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? Listo, si tú puedes hacer esto, yo te acompaño. ¿Ya? Entonces ahí vienes haciendo una alianza terapéutica. No aislarlos de la familia. Si sabemos que esa persona tiene familiares en otra ciudad, en otro país, más bien tratar de unificarlos. Se debe utilizar el tacto para comunicarse. Eso es reconfortable. ¿Se acuerdan que hace un momento yo les mencioné que quizás que el tope de tu mano con la espalda de esta persona, eso es importantísimo. Ese tacto, esa comunicación corporal que se puede dar, porque eso es una comunicación corporal. El hecho de el tope, tocar, ¿verdad? Si yo toco, yo siento. La buena comunicación verbal, pues la palabra tiene que ser aliada con mi expresión corporal. Yo no les voy a estar diciendo algo bonito verbalmente y mi cara de expresión puede ser de rechazo. No, tiene que ser muy en conjunto,
que si yo estoy dando afecto de un toque, mi expresión de cara pues tiene que ser de afecto. Entonces estas dos van de la mano. Entonces ahí viene la comunicación verbal. Preguntar sobre las necesidades religiosas, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque conociendo la religión vamos a saber de pronto qué tipos de rituales necesitan estas personas con las personas ya fallecidas. Entonces no podemos tampoco imponer nuestras creencias sociales, religiosas, no. Lo de nosotros en ese momento no va con la persona que estamos auxiliando, no va porque nuestras creencias son nuestras y esos son nuestros recursos. En ese momento no vamos a imponer nuestros recursos, vamos a sacar los recursos de la persona que está necesitada. El rol del equipo de trabajo, esa partecita de allí es tan compleja pero tan importante. Notificar la muerte, decirle a esa persona que su familiar ha muerto. En ese momento no podemos buscar palabras técnicas. Cuando siempre se pone de un ejemplo de que le empiezan a decir, sabe que, imaginémonos que sea la esposa, sabe que su esposa ya no está con nosotros, ha fallecido, que por aquí que más allá. Entonces no, la teoría dice, hay que decirle la palabra ha muerto, para que la persona lo asimile como tal. O sea, no podemos, quien dice, ponerle adornito a algo que no necesita adorno. O sea, tiene que ser tal y como está ahí, ¿ya? Identificación del cuerpo. Tenemos que llevar a esta persona para que identifique el cuerpo. Contemplación del cuerpo. En el momento que lo identifica, tiene que contemplarlo, ¿verdad? Entonces, hacemos la contemplación. Ustedes saben que, por ejemplo, en nuestro oficio terapéutico, ¿qué es lo que hacemos? Que hacemos la silla vacía, todo es cognitivo, quizás una foto, ¿ya? Acá no, acá es en vivo, ¿ya? Entonces, como es en vivo y en directo, nosotros tenemos que hacer ese acompañamiento. Y es cuando yo les digo, tenemos que estar preparados para ese momento, porque quizás se nos pueden chocar las emociones, ¿sí? Entonces, la contemplación del cuerpo, esa parte es interesante. A ver, desde la experiencia más bien psicoterapéutica, lo que les puedo comentar, alguna vez me tocó un caso de 4 niños que perdieron a mamá y papá en un accidente. Papá y mamá andaban de viaje y se accidentaron, entonces los niños habían quedado con los abuelos. Entonces, ¿qué se hizo? Primero hice una preparación, sí, con los niños, de que con cuentos. Luego, con los niños se puede hacer un cuento, pero con los adultos no se puede hacer ese cuento ante un desastre, porque es algo ahí, al impacto. En cambio, acá con los niños tuve la oportunidad de hacerles un cuento para poderles decir que papá y mamá habían muerto en un accidente. Obviamente en ese momento nacen las emociones, tristeza, llanto, la pregunta, ¿pero por qué? Entonces les hice el acompañamiento hasta donde estaba el cadáver, ya estaba todo arreglado, sí. Las imágenes eran bien fuertes porque estaban desfigurados, entonces traté de coordinar de que fuera en el momento que ya las imágenes no fueran tan impactantes, sino que por lo menos tuvieran el reflejo de mamá y papá lo menos impactante que fuera posible. Entonces los niños pues fueron acercados a la caja donde estaba el cadáver, donde estaba el físico. Entonces ahí en ese momento se le dice, a ver, ¿quieres decirle algo a mamá? ¿Quieres decirle algo a papá? ¿Cómo quieres manifestarte? Mira que es el momento de la despedida. Entonces es lo mismo que se hace acá. Es el momento de la despedida. Existen ciertas situaciones que ayudan. Dejan cartas, les dejan fotos, los niños suelen dejar muñecas, muñecos, de pronto el juguete más querido, de pronto el juguete que más compartían con papá, con mamá, eso suele quedar allí. Entonces,
todo eso va a depender de las creencias también religiosas. Entonces, acompañamos a todo ese ritual, ¿ya? Porque ese es el momento. Entonces, esa información de la circunstancia de la muerte, lo hacemos también conjuntamente, no se ven muy bien las imágenes, pero todo esto también se lo hace con los equipos rescatistas, porque nosotros también tenemos que ver si en ese momento que vamos allá, puede ser allá o puede ser en un hospital, dependiendo de donde ya esté el cadáver. Entonces nosotros también tenemos que estar seguros que donde vamos a estar, no vamos a estar en peligro. Entonces eso es importante porque ahí viene el conocimiento de lo que está pasando alrededor. Entonces, visitamos al lugar del desastre. Hay personas que piden hacer un ritual religioso. Puede ser que la persona ya esté en el hospital y lo entreguen allá y allá hacemos. Pero hay personas que dicen, no, yo quiero ir donde pasó y quiero hacer un ritual, le ponen la vela, rezan, hacen la misa, bueno, dependiendo. Por eso tenemos que conocer qué tipos de familia estamos atendiendo. Y todo eso es un acompañamiento. Las manifestaciones públicas de solidaridad, o sea, este tema aquí también, las personas debemos estar ahí para apoyar, porque ustedes saben que a veces toman fotos y sirve esto para publicar. Entonces, siempre va a ser con el permiso y consentimiento de esta persona, ¿ya? Pero hasta aquí, todo es un acompañamiento. Y para poder ir nosotros conociendo las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Y no tenemos que decirle a la persona, no llore. No, eso no. Si tiene que llorar, llore. Si tiene que gritar, grite. Porque tiene que sacar. La idea es que eso que está sintiendo lo saque para que no se quede con ella y después de 3 o 6 meses lo vuelve a sentir. Entonces, ese es el éxito, que saque. Ustedes saben, habrán escuchado las personas que dicen, le vamos a dar la noticia después de un tiempo. No, es allí. Y si tiene que confrontarlo físicamente, lo hace. Eso es muy bueno, eso es terapéutico, eso es sacar la emoción. Otra de las experiencias que puedo contarles acerca de esto de sacar la emoción, papá mata a mamá, femicidio. La señora no muere instantáneamente, muere después de unos días. Entonces estos niños, 7 niños, fueron llevados a una casa de acogida, y en el momento que muere mamá, me toca hacer el papá preso, obviamente, mamá acá muerta. Entonces me toca hacer también la confrontación. Me proponen y me dicen, no, mejor que los niños los lleven después. ¿O después de qué? Si ellos necesitan despedirse, necesitan ver por última vez a su mamá. Entonces pasó algo interesante, que de 7 niños lloraron solo 2. El resto estaba así como paniqueado, o sea, su emoción fue así. Fue como que se paralizaron. ¿Ya? En el momento que yo les digo, bueno, es hora de despedirse de mamá, después que la habían visto, la habían tocado, porque todo es permitido en ese momento, ¿ya? Entonces, los que estaban así no la querían tocar. Entonces, más bien había como un miedo. Ya después que yo les digo, bueno, ahora sí toca despedir, aparece el síntoma, aparece la emoción del llanto y de que no se querían despegar de ella. Entonces, hubo como que provocar el desprendimiento para que ellos reaccionaran. Entonces, ya ahí sí, ya se hizo la parte del llanto, la tocaron, le hablaron, le hicieron una carta. Entonces, ese momento hay que aprovecharlo y poder hacer todo lo que se pueda hacer, porque es la despedida. Y los niños o las personas deben de tener claro que no la van a ver más. Entonces, esa es una realidad que hay que enfrentarla como tal. Esta partecita de aquí, la utilizan más los psicoanalistas, ¿verdad? Esta partecita es muy histórica, esto de la mayéutica de los efectos, la historia de los filósofos la utilizaban mucho
el famoso del arte de hacer nacer, o sea, de que yo de esto que estoy de pronto viviendo, yo tengo que desaprender un concepto y volver a aprender un concepto o una conclusión nueva de la realidad que tengo. Entonces, ¿por qué les traigo este tema a conocer? Porque eso es lo que sucede en los desastres naturales, de que nosotros hemos aprendido y tenemos un concepto de lo que hemos vivido, de lo que hemos conocido. Entonces, en base a eso, por ejemplo, aquí en Manta, decimos, nosotros conocimos a un Manta como un tarqui, que tenemos una realidad de un tarqui, ese sector destruido. Entonces, esa es la realidad que tenemos, esa es una realidad y que nosotros tenemos que volver a aprender en base a esa realidad. Y es lo que más o menos nos indican los famosos filósofos. Cuando ellos crean la ciencia, es precisamente así. En base a esto, yo hago el experimento, lo practico, lo discuto, me viene la duda y tengo esta conclusión y este nuevo concepto. Entonces, la mayéutica de los efectos es una técnica que consiste en interrogar a una persona para hacer que llegue al acontecimiento a través de sus propias conclusiones y no a través de un conocimiento aprendido. O sea, yo aprendí algo, sí, pero con esta realidad tengo que volver a aprender. Entonces, nos propone que se basa en la capacidad intrínseca de cada individuo. Yo como persona tengo que aprender de acuerdo a esto. Y que no todo lo que yo ya aprendí, así es. Porque puede ser esa imagen que yo tengo de un Manta con un tarqui, ese aprendizaje ya lo tuve. Pero no me voy a quedar fijado en ese pasado. Tengo que sacar mis propias conclusiones y mis propios recursos para poder enfrentar lo que ahora tengo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hacemos una pregunta acerca de algo. Yo les puedo preguntar en este momento qué piensan o qué me pueden decir sobre el aire. Entonces, desde la escuela nos enseñaron que el aire sirve para respirar, que no lo vemos, no lo tocamos, pero puede ser que en este momento yo haga un experimento y nazca, ¿qué cosa? Otro concepto, algo diferente. O sea, pongo un ejemplo de esa manera de lo que yo sé, de lo que aprendí, pero que ahora tengo otra situación y que puedo discutirla, de que se puede provocar otra cosa y sacar otro concepto. Por eso la técnica consiste en preguntar algo, tenemos una respuesta porque ya algo sabemos, luego proponemos un debate, ¿verdad? Y nace otra respuesta. El nacer otra respuesta hace que venga la duda. Ah, no era solo lo que yo creía, ahora tenemos otra alternativa. Y llegando a esas conclusiones, yo puedo determinar otro tipo de conceptos. Entonces, la psiquis de todos nosotros, los seres humanos, está sujeta a este tipo de proceso. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a conocer algo culturalmente, de la familia, de la religión, de la parte social. Nos acostumbramos. Pasa un impacto. Y esto que nosotros nos acostumbramos se disuelve. Y esa disolución es la que nos trauma y dice, ahí viene el sentimiento de fracaso. Ya no puedo, porque ya no lo tengo como yo lo tenía percibido. Entonces, hasta ahí está la parte cognitiva, ¿verdad? La parte cognitiva que está en el ya no puedo, la desesperanza, ¿qué voy a hacer? Ya no lo tengo, no puedo hacer nada sin él, sin ella,
Ya no tengo mi casa, ya no tengo mis cosas, ya no tengo trabajo, lo perdí todo. Entonces, totalmente ese aprendizaje que tuve y lo que tuve todo se vino acá. ¿Por qué se vino acá? Por el impacto. Pero ahí viene cuando nosotros incorporamos, ¿qué cosa? Una respuesta. ¿Y qué tal si haces esto? ¿Cómo crees que te iría? Mire que hasta ahí no imponemos nada. ¿Qué tal? ¿Qué piensas si harías esto? Entonces viene allí un poquito la duda razonable. ¿Qué cosa? Se me forma la duda, sí, ¿verdad? Podría hacer esto. Y empiezas a razonar, a implementar nuevas ideas y aparece un nuevo concepto, una nueva idea, un nuevo pensamiento y se fortalece. Entonces, ¿qué hicieron los famosos filósofos? Si hablamos de Sócrates, de cualquiera de esta época, exactamente esto. Ellos son los que aparecen con esta palabra de la mayéutica para poder activar que lo que yo tengo concebido puede entrar en una duda para fortalecer otro tipo de concepto, ¿ya? Asimismo, algo totalmente psicoanalítico, que no voy a quedarme en eso, porque es como un ejemplo de la reconstrucción de la forma como se envuelve la psiquis en la persona. O sea, cómo nosotros vamos a reconstruir después de una envoltura, porque la teoría nos dice que el yo como persona es como la piel que envuelve a la parte psíquica. Entonces es lo que estamos hablando, lo que yo he vivido en base a mis cosas conscientes me envuelve en mi psiquis, haciéndome creer algo, ¿verdad? Algo que lo he vivido por muchos años, que lo he sentido, que lo he pensado. Eso está ahí envuelto, ¿ya? Ese es como el yo es como lo que envuelve. Nosotros cogemos algo y envolvemos y queda adentro, ¿qué queda? Todo lo que yo he puesto allí. Entonces, esa psiqui, ¿cómo está? Con todo lo que yo he vivido. Está lo que yo he vivido. Pero de pronto, la realidad es que eso ya no está. Entonces, toca desenvolver eso que está dentro de la psiqui y volver a envolver. Esto es un poco así medio complejo, pero esa es la idea. Y volver a incorporar nuevas cosas para que vuelva la psiquis a la normalidad. ¿Ya? Bueno, a continuación vamos con una de las terapias más utilizadas en estas épocas o en estas situaciones de eventos traumáticos o situaciones de desastres naturales, como es la terapia de juego. La terapia de juego es aquella que nos permite a nosotros como terapeutas y al grupo que vamos a manejar o a trabajar, distraer cognitivamente de lo que pasó a lo que estamos viviendo y mantener esa interacción tanto del pensamiento como del cuerpo, ese movimiento, esa situación que es motriz, permite que se conecte con la parte cognitiva, independientemente de cualquiera que sea el enfoque que querramos trabajar. Es importante que en este tipo de terapia nosotros conozcamos el problema de cada uno de los integrantes. Como les indicaba hace un momento, todo lo que se trabaje grupalmente lo podemos enfocar desde el ámbito de lo que es lo mismo. Me pasó lo mismo, pero no pienso ni siento lo mismo, pero que todos se identifiquen con la misma situación. Las consignas ante este juego tienen que ser claras: los roles, las funciones y los límites. En el caso de los niños, es importante que todo esté enfocado a la parte lúdica.
Estos juegos permiten que el niño se identifique, que pueda trabajar sin presiones, que pueda trabajar con lo que a mí me gusta. La técnica del dibujo espontáneo es una técnica más utilizada y que todas la conocemos, de que los niños pueden expresar sus emociones, pensamientos y sentimientos independientemente del dibujo que lo realicen, y luego explorar ese dibujo y que ellos mismos puedan verbalizar lo que ya fotográficamente lo tienen. Armar las historietas y luego socializarlas, esto permite que ellos se identifiquen con una situación y que a la vez puedan reflejarla y dar sus propias alternativas de soluciones. Es una interacción que va de la mano de lo uno con lo otro. Entonces, si nosotros buscamos y lo practicamos en este tipo de situaciones, si no lo practicamos, no lo vamos a vivir, no lo vamos a sentir lo beneficioso que es, sobre todo para los niños. El observar los juegos cotidianos, esto también permite la parte clínica, como nosotros como profesionales, poder ver ciertas conductas, ciertas emociones. Por ejemplo, lo que ha pasado actualmente en los albergues es muy común poder ir a hacer nosotros un estudio clínico a través de la observación, cómo ellos interactúan y cómo empiezan a hacer las réplicas ellos mismos de lo que pasaron, de lo que están pensando y de lo que están sintiendo. Entonces, esto es más la parte de observación. La otra técnica donde a los niños se les dice que armen grupos y a la vez hagan una historia y esa historia luego la socialicen. Ellos de esta manera, lo que siempre va a salir a la luz es lo que vivieron. Ellos arman esas historias relacionadas con lo que vivieron. En el momento que ellos arman la historia y la van a reproducir, sacan de una historia, sacan la realidad emocional. Entonces, todo esto tiene como objetivo, ¿qué cosa? Sacar, ¿verdad? Porque desde la mañana que conversábamos, hablábamos de que todo tiene como objetivo sacar esas emociones, pensamientos, que nada se quede adentro para que no pueda perturbar su parte psíquica. Entonces, como podrán ver en las imágenes, tenemos técnicas con periódicos, armar los collages, armar ciertas metas de juegos, los mismos juegos cotidianos, el hacer que ellos se tracen metas donde encuentren ciertas dificultades y puedan alcanzar los objetivos. Todos estos juegos, así sean los juegos comunes, nosotros debemos de identificar que tienen ciertas consignas claras, precisas y concisas. Yo voy a hacer un juego de fútbol donde va a haber 2 equipos. Entonces la idea es que los 2 equipos sean ganadores. Entonces ellos mismos tienen que saber que van a encontrar dificultades y que a la vez van a superar esas dificultades para lograr la meta. Entonces todo lo que se realice como juego terapéutico tiene que tener las consignas claras, roles, funciones, límites, y que a lo último tengan una reflexión. La meta principal es disminuir las afectaciones emocionales. Para hacer ese tipo de actividades no necesitamos muchos protocolos, ni que los lugares tienen que estar con sillas, no, todo lo contrario. Lo que necesitamos es un espacio libre, un espacio donde nos podamos sentar, caminar, correr, conversar. O sea, todo eso tiene que estar aislado más bien de objetos que nos puedan interrumpir las actividades. Entonces aquí lo que más necesitamos es un lugar amplio, un espacio que nos permita movilizar. Todo lo que tiene que ver con terapia de juego es movilizarse. La parte corporal, la parte kinestésica, tiene que estar en contacto con la emoción. Entonces, si yo me muevo, yo manejo mi emoción
porque en ese momento me centro en el movimiento y mi emoción queda a un lado. Luego de esto hacemos la parte reflexiva. En las terapias y las dinámicas de grupo para los adultos en los albergues o refugios es con el mismo objetivo. Siempre tiene que estar es el movimiento. En las figuras ustedes pueden ver grupos de personas. Primero tenemos que dar la consigna, consignas claras de qué vamos a hacer en ese momento. Obviamente tenemos que conocer qué les gusta, cómo les gustaría trabajar, porque es importante conocer lo que el otro está pensando y lo que el otro está sintiendo. Entonces, en base a eso, nosotros armamos las mismas dinámicas, los juegos. La idea es mantenerlos ocupados y asimismo, a lo último, hacer la reflexión. Entonces, el diseño de las sesiones de intervención en crisis, los momentos del proceso de intervención en crisis para adultos y adultas, lo manejamos a través de un esquema, desde que se inicia el proceso. ¿Cómo nosotros recibimos este grupo? ¿Qué conocemos de este grupo? ¿Cómo aceptamos a este grupo? Y también tienen que haber reglas claras y precisas para ese momento. Entonces, en el qué es lo que hacemos terapéuticamente es lo mismo que hacemos con los niños, lo hacemos con los adultos. Claro está que todo va a depender de lo que a ellos les gusta. Lo que a ellos les gusta, hay otros que prefieren mantener las manos ocupadas y dicen, alguna vez estuvimos en un grupo y querían hacer títeres de medias. Entonces todo el mundo llevó los materiales y se realizó, más bien era una terapia ocupacional. Entonces, pero esa terapia ocupacional tuvo un objetivo, que era hacer la reflexión acerca de por qué hacer un títere. Entonces, cada uno hizo una historia con su títere y hizo su propia reflexión de vida. Entonces, todo este tipo de intervenciones tienen objetivos claros para llegar a una meta final. Con los niños, de manera lúdica. Con los adultos, le ponemos un poquito lúdico, pero le ponemos también algo para que ellos puedan construir. Hay muchas personas que están dentro de esos grupos que les gusta hacer actividades. Entonces, aprovechamos el grupo que les gusta hacer eso y lo trabajamos de esa manera. Hay que tener mucha dinámica, hay que tener mucho despierto, todas las inteligencias múltiples, porque en ese momento nosotros nos convertimos en múltiples para poder satisfacer las necesidades de ellos. Aquí tengo unas imágenes con el grupo más vulnerable. Parece mentira, tenemos los dos extremos, con los niños, las personas adultas, y también tenemos a la parte de la senectud, donde ellos necesitan hacer un desahogo de vida completa de 60, 70 años. Entonces, ellos vuelven a esa interacción que parece mentira, que lo que podemos hacer con los niños también lo podemos hacer con ellos. Sin embargo, se vuelven más complejos, porque las historias de vida de ellos son más. No vamos a comparar a grupos de niños de 5 a 10 años con grupos de personas que tienen 70, 60 años. Entonces, el desahogo de ellos es un poco más complejo, ellos tienen ciertas cosas más susceptibles, hay que ser más tinoso, hay que ver cómo los tratamos. Entonces, de pronto puede ser que este juego al niño le gusta y acá me lo vayan a tomar a mano. Entonces, tenemos que ser muy tinosos para tratarlos a ellos. Entonces, ellos igual hacen su desahogo, el manejo del estrés, porque ellos dicen estar muy estresados por el estilo de vida que llevan. Entonces, van en una búsqueda del sentido a la existencia. Hay muchos que tienen esta edad y dicen, yo no sé qué he hecho. O sea, no se dan cuenta de ese estilo de vida y todavía a la edad que tienen no se han dado cuenta lo que pudieron haber hecho y dónde están. Las proyecciones y el cierre. O sea, si ustedes ven, todos llevan
la misma ruta, el mismo proceso, pero los objetivos son precisos en poder culminar en una reflexión y en un desahogo de vida. En el caso de los adultos mayores, también tenemos que explorar cuáles son sus necesidades a la edad que tienen. Ante un evento de un desastre, ellos quizás han vivido más cosas que nosotros y te van a decir, en tal año pasó tal cosa, usted no lo vivió, yo sí lo viví. Entonces, ese es un recurso personológico que les sirve como referencia de que ya lo vivió y lo que está viviendo ahora pues tiene todavía esa fortaleza para seguir adelante. Entonces, vamos a trabajar con la hoja que tienen para que puedan leer un poco, empaparse de la técnica y poder hacer el plan de acción con cualquiera de las áreas para poder plantear un trabajo en este tipo de desastres naturales. Entonces vamos a reunirnos para poder analizar ese cuadro que está ahí. Observen y puedan hacer sus propias conclusiones. Ese es un trabajo también terapéutico y de conocimiento. Ustedes tienen ahí un cuadro donde está enfocado el desahogo, el manejo del estrés, la búsqueda y la proyección, ¿verdad? Entonces tienen ahí los pasos puntuales. Ustedes van a leer, van a hacer sus propias reflexiones y van a hacer una conclusión de lo que tienen ahí. Hemos culminado con el objetivo de estas horas presenciales, donde hemos dado los indicadores de este curso. Ya se les hará llegar el módulo donde hay una mayor amplitud de las técnicas, más teorías para que ustedes puedan investigar también. Hay más casos de la vida real, situaciones donde ustedes van a leer, se van a interesar más. Y de esta manera vamos a estar conectados para las asesorías de las 32 horas, como es la propuesta. No duden en escribirme, de llamarme, ya les van a indicar la forma como se van a comunicar conmigo. Ustedes tendrán su módulo para estar en contacto y poder hacer un refuerzo de lo conversado, del aprendizaje del día de hoy. Yo solo les invito a reflexionar un poco más sobre este tema, investigar. No está todo dicho, falta muchísimo porque es un tema nuevo. Investiguen mucho en las páginas y en los programas que tiene Chile, que son muy buenos, muy buenos. Entonces ahí en el módulo ustedes tendrán ciertas direcciones que puedan servirles para el autoaprendizaje que puedan realizar. Y sí les invito una vez más a plantearse, a realizar y el hacer de un plan para nuestro país en este tipo de desastres naturales. Muchas gracias y seguimos en contacto para la retroalimentación del curso.